Espero que atrás se pueda ir un poquito. Voy a tratar de esforzarme lo más que pueda con el micrófono natural. Creo que de alguna manera esto ya es algo usual. En otras ocasiones también se ha ido la luz y hemos hecho esto. Imagínense cuando los creyentes se reunían sin aire acondicionado y sin cómodas sillas. Y no habían bancas, sillas como estas, sino bancos de madera o de piedra. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la carta que estamos viendo que Pablo escribe a la iglesia de Roma. Y ya hemos dicho que la carta que Pablo escribe a esta iglesia contiene mucha teología, contiene mucha doctrina. Y a veces nos preguntamos por qué es tan importante la teología, por qué es tan importante la doctrina. La teología no es otra cosa que más el estudio de Dios. Una persona simple diría, pero si es suficiente creer en Cristo, yo no necesito teología o no necesito doctrina, necesito solamente creer en Él. A la ley, que ha sido el tema del que ha venido hablando, es algo negativo. Porque él dice que por la ley nadie se salva. Es decir, por los mandamientos que Dios dio, el hombre no llega a conocer la salvación. Otra de las cosas que dijo es que cuando uno conoce la ley, conoce el pecado. Y también añadió que para el hombre es imposible guardar la ley. Todo lo que ha dicho Pablo hasta ahora acerca de la ley de Dios o de los mandamientos es algo negativo. No ha dicho nada positivo. Pero luego nos presenta y nos dice que los cristianos somos personas que hemos muerto al pecado. Que hemos muerto a la ley. Y por otro lado también nos dice que hemos sido liberados de la ley. Por ejemplo, en Romanos 7:4, Pablo dice, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Ahí está diciendo que el creyente ha muerto conforme a la ley. En el 7:5 dice, la ley sirvió para despertar nuestras pasiones pecaminosas. Y el 6 dice, libres para servir a Dios en el Espíritu. Aparentemente, en estos pasajes, se presenta a la ley como un obstáculo o como un impedimento para que el hombre pueda llegar a unirse a Cristo. Pero además se nos presenta que la ley despierta el pecado, ocasiona la muerte e impide la vida en el Espíritu. Por lo cual, antes nos liberemos de ella, antes seamos libres de la ley, mucho mejor para cualquiera. Porque por el conocimiento de la ley, nadie llegará a ser salvo. Porque no puede guardar la ley. De modo que el apóstol Pablo, por un lado, defiende la gracia y por otro lado defiende la ley. Y la está defendiendo contra aquellos que eran los detractores, los religiosos más cercanos. En Romanos 6, el texto que ya estudiamos, él sostuvo que la gracia no provoca el pecado. Porque el texto dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero él hace referencia a que la gracia no es la que provoca el pecado. Pero por el lado contrario, él hace inadmisible el pecado e incluso lo hace inconcebible. En Romanos 5 del 6 al 2, él presenta todas estas variantes en respecto a lo que estamos viendo. Pero vamos a pasar a estudiar Romanos capítulo 7 y ya empezamos la vez pasada
Y en Romanos 7, él sostiene que la ley no genera ni el pecado ni la muerte. Más bien, él llega a la conclusión de que es nuestra propia naturaleza, nuestra propia perversión, nuestra propia pecaminosidad la que nos lleva a una situación que deshonra el nombre de Dios y lo cual nos hace culpables. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy se titula En defensa de la ley. Y aquí lo que Pablo va a utilizar es que va a contar su experiencia, la experiencia de lo que él ha vivido como hombre. Bueno, el sermón del día de hoy tiene 3 partes. Voy a tratar de ser un poco cuidadoso mencionando cada parte, porque me han dicho que a veces no las menciono tan bien y voy a tratar de esforzarme en eso. La primera parte tiene que ver con el reinado del yo. En todo lo que es el capítulo 7, el apóstol Pablo menciona una frase, una palabra que se repite vez tras vez y tiene que ver con el yo. Esa va a ser la primera parte que vamos a ver. Y cuando hablamos del yo, por supuesto que estamos hablando de la primera persona del singular. ¿Y eso dónde lo vemos? Lo vemos de manera clara en el versículo 7 y el versículo 9. El versículo 7 dice lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y Pablo responde casi inmediata y categóricamente, y él dice, de ningún modo. Él está claro que la ley no es en sí misma pecaminosa. Dice, al contrario, yo, primera persona del singular, no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo, primera persona del singular, no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Versículo 9. En un tiempo yo, primera persona del singular, vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo, una vez más, primera persona del singular, yo morí. Entonces nosotros en estos versículos y en los que vienen para el próximo domingo, vamos a notar que sobresale la primera persona del singular. Lo que está remarcado en el capítulo 7 es el yo. Cuando tú pasas al capítulo 8, el yo decrece y el Espíritu Santo crece. ¿Quién es ese yo que se menciona en el capítulo 7? Bueno, lo primero que pensamos es que se trata de la autobiografía de Pablo antes de su conversión. Ese yo, diríamos nosotros, ese es Pablo antes de que él fuera convertido. Algunos piensan que él está hablando de algún otro, que no se trata exclusivamente de Pablo. Otros comentaristas dicen que se está refiriendo a los judíos o a la humanidad en general. Hay otros que van un poco más allá y hacen referencia a que ese yo de estos versículos se refiere a Adán. Pero yo pienso que Pablo aquí está relatando su propia historia. Es la biografía, por supuesto, de él mismo y al mismo tiempo lo está universalizando. Es decir, que lo está generalizando. Ese yo llega a tocarnos a nosotros. Ese yo pienso que también es para mí como para cualquier otro creyente. Así que ese yo tenemos que, así como Pablo lo identifica con él mismo, nosotros debemos estar identificados con él. Ese es mi primer punto. El segundo punto es un poquito más extenso. Y aquí Pablo trata la ley, el pecado y la muerte.
Y eso está en Romanos 7, del versículo 7 al 12. Y en este párrafo del 7 al 12, lo que Pablo hace son dos preguntas. La primera pregunta ¿es pecado la ley? O sea, él quiere saber si la ley es pecaminosa. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de los mandamientos que Dios dio en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, para que el pueblo pudiera vivir y conducirse en esta vida. Ellos tenían que cumplir la ley que Dios les había dado. En la ley estaba escrito cómo tenían que adorar, cómo tenían que servir, cómo tenían que conducirse en la vida, cómo tenían que criar a los hijos, cómo tenían que levantar el tiempo de adoración en el tabernáculo. La ley les decía la manera como tenían ellos que vivir. Ahora, Pablo no ha hablado nada positivo acerca de la ley. Entonces los detractores de él están pensando que él está en contra de la ley, que él era un antinomiano, pero Pablo no estaba en contra de la ley. Y por eso él hace la pregunta, ¿es pecado la ley? Y luego vamos a ver que la segunda pregunta que él hace es, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? Porque él llega a la conclusión que la ley es buena, pero la ley lo llevó a morir. Y él se pregunta si lo que es bueno, que la ley es buena, vino a ser causa de muerte para él. Entonces vamos a ver la primera pregunta que él hace, si es pecado la ley. Para esto vamos a Romanos 7, versículo 7. Y en ese pasaje el apóstol pregunta lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces la pregunta también es para ustedes y para todos nosotros. ¿Es la ley la responsable del pecado? Porque el versículo nos dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. O sea que cuando él conoció el mandamiento o la ley, también conoció el pecado. ¿Es la ley responsable del pecado?, pregunta él. Luego dice, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia. O sea, él llegó a conocer, a saber lo que había en su corazón. Eso estaba oculto, estaba ahí agazapado ese pecado. ¿Y cuándo fue que él descubrió el pecado que tenía en sí? Por medio de la ley. Él llegó a saber acerca de su propia perversión, de su maldad, a causa de lo que dice la ley. Entonces nos preguntamos, ¿es la ley la responsable del pecado? Y Pablo dice que no. Lo que la ley hace es revelar el pecado. Lo que la ley hace es mostrarnos el pecado. Ya Pablo había enseñado que mediante la ley, mediante el mandamiento, viene el conocimiento del pecado. Eso quiere decir que uno conoce la ley y automáticamente conoce lo que es pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es quebrantar la ley de Dios. Si no hay ley, no hay pecado. Pero donde hay ley, hay pecado. Porque lo que la ley hace es revelar el pecado. Imagínate que la ley dice, no dirás falso testimonio, o no robarás, o no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra. Si alguien hace eso,
conoce que ha pecado porque está quebrantando la ley. Entonces lo que la ley hace es revelarnos el pecado. Ya Pablo había enseñado que mediante la ley viene el conocimiento del pecado. En Romanos 3:20 dice la Biblia lo siguiente: porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero en Romanos 7, en el versículo 7, vemos que él llega a conocer por medio de la ley la gravedad del pecado. Porque él dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Lo que la ley hace es desenmascarar el pecado y lo expone como una rebelión contra Dios. Eso es lo que hace la ley. Pablo llegó a ese convencimiento porque la ley o el mandamiento decía simplemente no codiciarás. Cuando él leyó eso, él fue confrontado con lo que había en su corazón. Y él sabía que había pecado porque él era un hombre codicioso. Mira, querido hermano y amigo, hay pecados que son invisibles y la codicia es uno de ellos. Porque la codicia no es más que un deseo, es un impulso, es una lujuria, es en otras palabras un deseo desenfrenado de algo que no tenemos y lo queremos. Eso es codicia. Incluye toda clase de deseo ilícito. Y es en sí misma la codicia una forma de idolatría. ¿Por qué es una forma de idolatría? Porque coloca al objeto del deseo, lo que yo deseo, por encima de Dios. Lo coloca en lugar de Dios. A veces la gente está tan ensimismada queriendo alcanzar algo, queriendo tener algo, codiciando algo, y no viene a los cultos. Y eso es lo que hace revelar la codicia. Y la codicia en Pablo, como muchos pecados, se escondía agazapada, escondida, estaba oculta en el corazón de él. De modo que fue aquel no codiciarás lo que le abrió los ojos al apóstol Pablo. Miren que también la Biblia nos habla de otro caso similar. La Biblia nos habla del joven rico. El joven rico es un caso muy parecido. Este hombre pensó estar en lo correcto, pensó que agradaba a Dios, pensó que había guardado todos los mandamientos, hasta que el Dios hecho hombre, por medio de la ley, por medio del mandamiento, le reveló lo que había en su corazón. El Señor le dijo a este hombre así: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. ¿Sabe lo que hizo el hombre? Se fue triste. No quería entregar lo que tanto codiciaba. Por lo tanto, lo que la ley hace en primer lugar es que la ley revela el pecado. Si tú eres, imagínate a alguien que habla mucho y criticas y alguien descubre ese pecado, dice: hermana, yo creo que, perdóname, pero tú eres una hermana chismosa. Si tienes algo, ve y habla con él o con ella. ¿Qué hizo la ley? ¿Qué hizo el mandamiento? Reveló el pecado. Eso es lo que hace la ley. En segundo lugar, la ley despierta
o la ley incita, el mandamiento despierta o incita el pecado. Versículo 8. Perdón, en el versículo 5, ya Pablo lo había dicho. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Pero ahora en el versículo 8, el apóstol dice lo siguiente: pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. ¿Qué quiere decir esa palabra produjo? Eso significa llevar a cabo algo meticulosamente, alcanzar, producir. Las pasiones pecaminosas, el pecado que estaba en Pablo, estaba dentro de él, fueron despertadas por la ley. Ahora, el pecado, aprovechándose de la ley, lo que hace es producir más pecado. Por lo tanto, es el pecado en nosotros el que establece la base o el punto de partida o el punto de apoyo por medio del cual nos provocan, nos conducen o nos llevan a quebrantar la ley de Dios, a quebrantar el mandamiento de Dios. Y este poder provocador de la ley es un asunto de una experiencia diaria. Todos los tenemos todos los días. Desde la época de Adán y Eva, los seres humanos nos hemos sentido atraídos siempre por el fruto prohibido. Siempre hacer lo que es prohibido, lo que no debemos hacer. Tú vas conduciendo en tu vehículo y dice una señal de tránsito: disminuye la velocidad, y tú lo ignoras, sigues conduciendo normal. Aquí mismo en la iglesia, la persona le dice: venga, siéntese acá, déjeme aquí. La gente no quiere obedecer. Hay una señal que dice ahí: no entre, no pase. ¿Qué hay ahí ya? Queremos ver lo que hay allí. Siempre tenemos esa tendencia a lo malo. Yo recuerdo en mi infancia, tendría unos 14 años, y yo iba en el bus. Y al lado mío yo llegué, ya estaba sentado allí un muchacho, tendría creo que 13 años, un año menor que yo. Y delante iba un señor. Y ese señor había comprado tomates, naranjillas y huevos. Y como era eso muy delicado, lo tenía en una fundita transparente y lo puso debajo del asiento. Y yo estaba atrás y este muchacho mío estaba aquí en este lado. Y claro, veíamos, estaba rodando la funda. ¿Sabe lo que hizo él? Cogió el pie y aplastó los tomates, los huevos y las naranjillas. Y yo me quedé en ese tiempo. Un muchacho de 13 años, con la perversión en su corazón. ¿Qué le hizo ese señor que estaba delante? Pero era el deleite de provocar en su corazón, movido por el pecado, hacer lo malo. Siempre somos dados a hacer eso. Lo malo. Y en todos estos casos, la culpa no es de la ley, sino del pecado. Del pecado que mora en nosotros y que se manifiesta de una manera hostil o enemiga a la ley de Dios. Más o menos en ese mismo tiempo, yo recuerdo mi papá me había comprado una bicicleta y salía como bicicleta a andar
y pedaleaba y me daba la vuelta y me gustaba andar sin manos. Y llegué a un momento y me paré en un lugar que iba a comprar un helado. Y viene otro muchacho contemporáneo conmigo y me pone la mano en la bicicleta y me dice, dame la bicicleta. Pero me lo dijo como que le dé la bicicleta. Me la iba a robar. Y yo defendí mi bicicleta. ¿Y por qué te la voy a dar si es mía? Yo no sabía, desconocía a esta persona. Ese hombre llegó a ser el hombre más buscado del país. Fue un criminal que mató, al siguiente año empezó a matar personas. Y cuando tenía 21 años había muerto como a 16 personas. Y a él lo mataron acribillado en la universidad. No recuerdo cómo le decían a él. Ramón Carlota, era como le decían a él. Y ese quiso derribarme la bicicleta. Yo no sabía quién era, defendí mi bicicleta. Él ahí no era tan malo como llegó a serlo. Pero ¿sabe lo que produce todo eso? Es el pecado en el corazón del hombre. Por lo tanto, lo que hemos visto hasta ahora es que la ley revela el pecado, la ley despierta o incita al pecado, pero también vemos que la ley condena el pecado. Los 3 versículos del 9 al 11 que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que hablan del mandamiento o de la ley en relación con la muerte. Mira lo que dice el 9, 10 y 11. Dice allí, en un tiempo yo vivía sin la ley, no conocía la ley, pero al venir el mandamiento, o sea, al venir la ley, el pecado revivió y yo morí. Muerte. 10. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Muerte. 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. El pecado llegó a matar, dice el apóstol Pablo. El pecado, aprovechándose de la ley, lo que hace es producir muerte. Y tanto el versículo 8 como el versículo 11 mantienen ese mismo paralelismo. Y esto es verdad en Pablo, esto es verdad en los judíos y esto es verdad en la humanidad. Y sabes una cosa, eso también es verdad en mí. Y yo creo que también es una verdad para ti. Y mira lo que dice el versículo 10 una vez más. Dice allí, y este mandamiento que era para vida, la Nueva Versión Internacional lo traduce así. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. ¿Cómo es posible que el mandamiento de Dios, que la ley de Dios, que debería traerle vida a Pablo, le trajo la muerte? Es decir, que la ley lo condenó. La condena por el pecado era la muerte. ¿Y por qué le resultó para muerte? Porque como dice el versículo 11, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. El pecado lo engañó y por medio de él, o sea, por medio del mandamiento, lo mató. ¿Sabes una cosa, no? El pecado siempre nos engaña. Promete beneficios que no puede cumplir. Promete beneficios que no puede alcanzar, ni mucho menos proveer. Por eso a los jóvenes, anden con cuidado, anden quietos, vean bien. Las jovencitas, no crean todo lo que les hablan o les dicen. Aprende a discernir para que el pecado no te engañes y no caigas en garras del pecado.
Luego dice el mismo versículo, y por medio de él, por medio del mandamiento, dice, me mató. Ahí tenemos a un hombre no muerto al pecado, sino muerto por el pecado. Ahí tenemos a un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que es el apóstol Pablo. Entonces, hasta ahora, ¿qué hace la ley? La ley revela el pecado, despierta el pecado y condena el pecado. Y todo esto ocurre por el poder del pecado, porque el poder del pecado es la ley, o sea, es el mandamiento. En 1 Corintios 15:56 dice lo siguiente: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mira, querido hermano y amigo, la ley, el mandamiento de Dios, no es en sí misma pecaminosa, como tampoco es responsable del pecado. Es todo lo contrario. Es el pecado mismo. Es nuestra propia concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa. Es el enemigo que llevamos dentro, el que se vale de la ley para llevarnos a pecar y de esa manera sufrir las consecuencias o la muerte. La ley no es culpable. El culpable es el pecado que muere en nosotros. Este párrafo del 7 al 12 empieza con una pregunta. ¿Es pecado la ley? Y Pablo responde, de ningún modo. Pero la conclusión a la que llega Pablo con respecto a la ley está en el versículo 12. Y él dice allí, así que la ley, o sea, el mandamiento de Dios, lo que Dios le había dado a la humanidad, dice él, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es decir que los requisitos de la ley son santos y justos en sí mismos y también buenos, o sea, beneficiosos en su intención para la humanidad. La ley es santa, es justa y es buena porque salió de un Dios que es santo, justo y bueno. Pero el hombre no ha podido cumplir la ley por el pecado que lleva dentro. Pero la ley es perfecta. La ley es santa, es buena, es justa. Pero el pecado distorsionó la ley. El pecado distorsionó el mandamiento. Y eso me lleva a mi segundo punto, o a la segunda pregunta, perdón, que está en el versículo 13. Pablo aquí pregunta, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? Y una pregunta razonable y lógica. Ok, la ley es buena, es santa y es justa. Entonces, pero me mató. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. El versículo 10 parece indicar a la ley como responsable de la muerte. Porque ahí dice, este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pareciera que ahí dice como que la ley es que provoca la muerte. Parece ser como que la ley ofrece vida en una mano y muerte con la otra. Pero por eso es que Pablo declara en el versículo 13, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Y Pablo responde como respondió la primera pregunta, de ningún modo o de ninguna manera. La ley no produce el pecado. La ley lo que hace es revelar el pecado, desenmascarar el pecado y condenar el pecado. Eso hace la ley. La ley tampoco provoca la muerte. El pecado es que provoca la muerte.
Ahora, la extrema pecaminosidad del pecado se ve justamente en la forma en que se aprovecha de algo que es bueno, en este caso la ley, para un fin perverso, la muerte. ¿Cuánta gente no sufre en este mundo a causa del pecado que han cometido? ¿Cuánta gente? ¿Sabían el buen consejo que sus padres le daban? Probablemente un consejo bíblico, conforme a la ley, conforme a la palabra. Pero el pecado los engañó. Y como respuesta a ambas preguntas, del versículo 7 y la del versículo 13, Pablo declara que la culpa no la tiene la ley, porque la ley tiene buenas intenciones. El mandamiento es santo, justo y bueno. El culpable, dice, es el pecado, que se vale incorrectamente de la ley. Déjame ponerte una ilustración. Imagínate que hay un criminal que es sorprendido quebrantando la ley con las manos en la masa. Este hombre es arrestado, es juzgado y es condenado. Él no puede culpar a la ley. ¿Sabes a quién debe culparse? A sí mismo. Porque la ley no le ha hecho nada malo, la ley está ahí para desenmascarar lo malo que él hizo. Por lo tanto, él no debe ni puede culpar a la ley, sino a sí mismo. Y de igual manera, Pablo dice, el culpable no es la ley, el villano, el malcriado es el pecado que mora en nosotros. Ese es el villano. Por lo tanto, nuestro verdadero problema no es la ley, sino el pecado que está en nosotros. Ya terminando casi antes de ver la aplicación, la ley no puede salvarnos. ¿Sabe por qué motivo? Porque nadie puede cumplir ni guardar la ley. Y no podemos guardarla por causa del pecado que mora en nosotros. Pero hubo uno, Cristo el Señor, quien hizo lo que yo no podía hacer, quien cumplió lo que yo no podía cumplir. Y Él cumplió la ley de principio a fin, por eso su vida agradó al Padre que lo había enviado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Cumplió la ley. Y ahora, como el cristiano es alguien que está unido a Cristo en su vida, en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección, Dios el Padre nos ve como si también nosotros hemos cumplido la ley, porque no nos ve a través de lo que nosotros hemos hecho, sino a través de lo que Cristo ha hecho, por causa de la vida que Él vivió. Una palabra de aplicación para que ya puedan refrescarse algunos que se están venteando. Dos motivos. Número uno, el pecado o el tema del pecado debería ser para nosotros un tema de mucha seriedad a causa de su perversión. Si tú tomas el pecado a la ligera, no corrigiendo a tiempo, el pecado cobra fuerza. Y cuando menos te das cuenta, ya no se puede controlar el pecado. Por lo tanto, no lo tomes a la ligera el pecado, porque el pecado no solamente que mancha lo bueno, sino que lo desplaza, lo hace a un lado, lo trastorna, cambia la ley que es santa, justa y buena. Entonces, mi primera aplicación es que en asuntos o el tema del pecado, tómalo con mucha seriedad y no lo tomes a la ligera. Mi segunda aplicación se desprende de la primera y es cómo debemos tratar el pecado.
Y por supuesto, tenemos que ser claros y objetivos, porque una cosa es cuando yo peco y otra cosa es cuando otro peca. Hay dos formas. Si tú has cometido un pecado, entonces tú tienes que arrepentirte de tu pecado y con sinceridad pedir perdón al Señor, y mientras más pronto lo hagas, mejor. No hay otra solución. ¿Cómo debes tratar el pecado? Debes arrepentirte de tus pecados. Pero en segundo lugar, si es tu prójimo, o es tu hijo, o es un familiar que ha pecado, habla con él, habla con ella. Hazle ver aquello por lo cual ha ofendido a Dios. No lo tomes a la ligera diciendo, allá él. No murmures de ese pecado. Ya él tiene mamá, él tiene papá. No murmures de eso. No dejes pasar con simpleza las mentirillas de tu hijo, la desobediencia de tu hijo, el rechazo a la autoridad, o cuando los hijos se rebelan contra la autoridad. ¿Anda a dormir? No, todavía no voy. No dejes pasar eso. Ese muchacho que quiso robarme la bicicleta no estaba en el máximo esplendor de su maldad y perversión. Yo no hubiera querido que me quite la bicicleta, queriéndome tratar de quitar la bicicleta 2 años después. Porque al siguiente año, ese muchacho con 15 años empezó a matar gente. Fueron casi 16 la gente que mató. Tú no sabes si tú, por no corregir el pecado a tiempo de tu hijo, de tu hermano, de alguien que es cercano a ti, tú no sabes qué clase o qué potencial de delincuencia o de perversión tú vas a sembrar en el corazón de ese muchacho por obrar con simpleza y por decir, allá él es obediente. Ten cuidado. Maneja con seriedad eso. No deje pasar con simpleza esas cosas que hacen los muchachos, ni aún la terquedad de ellos. Por lo tanto, no te tardes, corrige a tiempo, hazlo pronto, y mientras más pronto lo hagas, mejor. Así que a Dios sea la gloria. Vamos a dar gracias al Señor y espero que su palabra haya cabida en nuestros corazones.